Señor y Padre nuestro, agradecidos de sus bondades, de su presencia con nosotros, de su amor, del poder estar reunidos en esta mañana, en este lugar. Damos gracias, bendito Señor y Padre nuestro, que podemos dirigir con libertad nuestra voz ante su presencia, que podemos orar, Señor, con esta libertad que el Señor Jesucristo hizo posible. Damos gracias, Señor, que podemos presentarnos cual somos, reconociendo nuestra necesidad. Siempre, Señor, estaremos necesitados de su bendición, de su ayuda, de la ayuda de su gracia, de la ayuda de su poder, de la ayuda y la suministración de su Espíritu. Necesitados de que usted ilumine un poco más nuestro entendimiento, alumbre un poco más nuestros ojos, esclarezca todavía más los pensamientos de nuestro corazón, ilumine nuestro camino, el camino por donde hemos de andar, por donde estamos transitando. Necesitados de que nos fortalezca, Señor, en nuestra nueva vida, en nuestro caminar, Señor, de fe, que nos fortalezca, Señor, en la batalla diaria contra el pecado, contra la misma naturaleza depravada, Señor, de nuestra carne, de nuestro corazón, contra las tentaciones del pecado, del enemigo. Siempre estaremos necesitados, Señor, pero usted es nuestra roca, pero usted es la fuente, Señor, donde nuestras necesidades son satisfechas. ¿A quién iremos, Señor? Sabemos que solamente en usted encontramos y tenemos lo necesario y más. Y le alabamos y le agradecemos por ello, Señor, en esta mañana. Bendíganos hoy también con su palabra. En Cristo Jesús, en su nombre, oramos. Amén. Hoy, con la ayuda de nuestro Señor, hemos llegado a lo largo de estas 7 semanas al final de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, de la primera carta. Y hoy vamos entonces, mis hermanos, a cubrir la parte final de esta carta del apóstol Pablo. He titulado el mensaje Asuntos de Iglesia. Asuntos de Iglesia. Y vamos a estar centrados en los versos 12 al 28 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Asuntos de Iglesia. A diferencia de los otros capítulos, de los capítulos anteriores que hemos estado tratando, acá nos vamos a encontrar con una serie de afirmaciones cortas, prácticas, muy concisas, muy relevantes para la dinámica de la vida de iglesia, de la vida nuestra como iglesia. Entendida esta, la iglesia, como siempre decimos, la iglesia es una familia, una comunidad donde
quienes la integramos estamos comprometidos, o se espera que estemos comprometidos, o estamos invitados a estar comprometidos unos con otros. Vamos a centre un momento la atención en ese pensamiento. Estamos acá hoy, se supone que somos iglesia del Señor, y entonces al ser iglesia del Señor se espera de usted, se espera de mí, se espera de cada uno de los que estamos acá que estemos comprometidos unos con otros. Usted puede decir, mi compromiso es con Dios. No, su compromiso no solo es con Dios. Su compromiso tiene que ser, al ser parte del cuerpo del Señor, de la iglesia del Señor, su compromiso tiene que ser también unos con otros. Tenemos que estar comprometidos unos con otros. Esa es la naturaleza de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Comprometidos unos con otros ¿en qué? En lazos de amor, podríamos definirlo así, comprometidos unos con otros en lazos de amor que cada vez se hacen más fuertes. Cuando llega usted por primera vez, usted no conoce a nadie, usted no tiene confianza con nadie, usted llega así, quizás se siente como pajarito en, ¿cómo dice el refrán? En grama. Pero a medida que entonces usted va, entonces, va ganando en confianza, va conociendo a las personas, vamos estrechando lazos de amistad, lazos de afecto, lazos de amor, y se espera que con el paso del tiempo cada vez esos lazos sean más fuertes, hasta que llega un momento en que usted dice, yo sería capaz de dar la vida por mi hermano, como dijo el Señor Jesucristo, porque hay lazos profundos de amor que se han fortalecido en el tiempo por la gracia del Señor. Esa es la naturaleza de la iglesia también. Y aunque Pablo puede hablar a la iglesia como apóstol, hablar con autoridad, y Pablo en otro momento, en muchos lugares, el apóstol Pablo, que es el escritor de la carta, manda, ordena. Sin embargo, acá nos vamos a encontrar también, como en otros lugares, que a veces el apóstol Pablo suplica, ruega, y así escribe en sus cartas en algunos momentos, le dice, les ruego, les suplico, les pido. Acá nos vamos a encontrar un par de ruegos, y con esto vamos a comenzar. Un primer ruego que lo encontramos en el verso 12 y 13. Un primer ruego que tiene que ver con la actitud hacia los líderes de la iglesia, con la actitud que la iglesia debe tener hacia sus líderes, hacia el liderazgo. No sé, un poco allí, Nereida, a ver cómo lo encuentro. La causa de este primer ruego, entonces repito, está dirigida a cómo la iglesia, como comunidad y familia, que está integrada por personas que somos todos iguales, personas todas valiosas, porque ninguno de nosotros vale más que otros, todos somos valiosos, por todos el Señor Jesucristo derramó su sangre, tenemos la misma valía delante del Señor. Yo por ser pastor no valgo más que usted, pero ninguno de ustedes tampoco vale más que otro, todos tenemos la misma valía delante del Señor, igualdad de valor ante nuestro Dios. Pero no obstante que somos iguales todos, el apóstol Pablo hace un ruego, presenta un ruego, pidiéndole a los hermanos que reconozcan a los que trabajan, lideran y presiden a la iglesia. Esto lo presenta con las siguientes palabras en los versos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La petición de Pablo se complementa en esa segunda frase que dice, los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hay quienes piensan, sobre todo de la gente que no conoce al Señor, que servir en una iglesia es algo fácil, es algo sencillo, que cualquiera lo puede hacer,
que no requiere de mayor compromiso, mayor esfuerzo, no sé qué palabra utilizar allí. Pero lo cierto es que a menos que en realidad estemos dispuestos para el Señor, a menos que en realidad estemos dispuestos y hayamos dispuesto nuestro corazón y voluntad para el Señor, no podremos servirle. Porque si no está esa disposición, nos vamos a encontrar con que comenzamos y a las 2, 3 semanas o al poco tiempo dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. No podremos perseverar en el servicio. Comenzamos con la emoción, pero cuando la emoción se desinfla, hasta ahí llegó todo, ¿ves? De manera que porque no hubo la rendición de la voluntad al Señor, no hubo el llevar esa voluntad al Señor y decirle, aquí estoy, Señor. Como le dijo Isaías en aquella oportunidad, el Señor pregunta, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Isaías dijo, bueno, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Entonces, cuando eso se da, entonces podemos comenzar a servir al Señor y encontraremos que requiere mucho. Tomar la cruz, renuncia, dejar, porque voy a servir al Señor. Dejar de lado muchas cosas porque voy a comprometerme con la causa del Señor, con el llamado del Señor. Por otro lado, hay dones, hay un llamado que el Señor hace a personas dentro de la iglesia para que ocupen esa posición de liderazgo, de presidir en medio de su iglesia. Y no es un asunto de interés personal, es un asunto de llamado del Señor, es un asunto de dones que el Dios mismo imparte para ello, algo más que decir en relación a estos versos. Es que la labor que realizan los que están al frente de la iglesia gira en torno a marcar el rumbo. Los líderes, el pastor y los líderes definen el rumbo hacia dónde va la iglesia, aparte de partiendo de la Escritura. Pero esa es la labor, por eso dice presiden. Nos toca presidir. El que preside es el que marca la pauta hacia dónde vamos. A veces algunos hermanos en su inmadurez piensan, no, pero todo debería ser una votación, todo debería ser esto, todo debería ser, vamos a hacer una... Pero no, o sea, entonces, ¿cuál es la labor de los que presiden? Para eso el Señor los colocó, porque hay cosas que ven, porque hay una visión, porque hay un discernimiento, porque hay un entendimiento, porque hay una guía del Espíritu Santo sobre las personas que el Señor colocó para dirigir a la iglesia, para presidir a la iglesia. Pero algo más, dice esa frase, os presiden en el Señor, ¿y qué más? Y os amonestan. ¿Sabe qué significa esa palabra? Os exhortan, os regañan. La palabra original es os regañan. Entonces quiere decir que yo acá me ha puesto el Señor para regañarle a usted cuando usted anda indebidamente, para exhortarle. Ahora dígame si usted se molesta porque yo le llame la atención. Y usted dice, a mí no me gusta que el pastor me llame la atención. Entonces usted no está buscando una iglesia, usted no se considera oveja porque el pastor está puesto para eso. Entonces usted tiene que buscar, no sé qué irá a buscar, pero irá a estar de iglesia en iglesia porque va a buscar un lugar donde usted no sea confrontado. Pero estoy acá por la gracia y misericordia de Dios para confrontarle, para decirle, hermano, yo creo que usted debería considerar esto. Hermano, yo creo que tiene que tomar, hermano, yo creo que esto no está correcto. Hermano, yo creo que debería pensar acerca de esto. ¿Usted me entiende? Para eso estamos y por eso el apóstol Pablo también acá se lo menciona a los hermanos. Regaños gentiles en todo caso, exhortaciones a realizar cambios en la manera de vivir.
Me encontré por allí en las redes, a ver si lo tengo acá, un par de imágenes, pero por lo menos una, permítame leerla. No sé quién la escribió, no sé a razón de qué, pero dice: si tu pastor no te puede corregir, tampoco te puede pastorear. Así que si estás listo para irte de la iglesia cada vez que seas corregido, en realidad no estás buscando un pastor ni una iglesia, sino un lugar donde tu falta de carácter e inmadurez nunca serán confrontados. En parte creo que el pensamiento es correcto, porque parte de lo que tiene que suceder en nuestra dinámica de iglesia es que tenga lugar este hecho. Algo más, la frase final, dice el apóstol: tened paz entre vosotros. ¿Qué tipo de relaciones deben caracterizar nuestro convivir como familia de fe? Sin duda alguna, relaciones que deben estar caracterizadas por la paz. No por un forcejeo, no por conflictos, sino por relaciones de paz. Aun cuando aquellos que nos lideran y dirijan en el Señor nos digan cosas que no sean muy gratas a nuestro oído, estamos llamados a sostener relaciones de paz. Y de acá el apóstol Pablo pasa a un segundo ruego. Vimos este primer ruego, veamos ahora otro segundo ruego. Versos 14 y 15. Dice el apóstol: también os rogamos, hermanos. Y allí comienza con una serie de afirmaciones. 5 puntos en total vamos a encontrar en estos versículos. 5 puntos a considerar. Número 1, dice cosas ahora que tenían que ver con la actitud entre nosotros. El primer punto era la actitud hacia el liderazgo. Ahora este segundo punto es la actitud entre nosotros. ¿Qué debe suceder entre nosotros a nivel de toda la iglesia? Número 1, dice el apóstol, debemos amonestar o deben ser amonestados los ociosos. Los ociosos, amonestar a los ociosos. Ahora, la palabra que usa el apóstol Pablo allí para ociosos no es la persona que está sin hacer nada, que es lo que nosotros entendemos por ociosidad, alguien que no hace nada, que está de brazos cruzados, que no hace nada. No es esa la palabra que él usó allí, aunque así lo tradujo Reina Valera y no sé qué otras versiones. Pero el término que usó el apóstol Pablo allí tiene que ver más bien con que sean amonestados los que andan en medio de la iglesia de manera desordenada, indisciplinada y sin sujetarse a la iglesia. Que los hermanos que andan desordenadamente en la iglesia, que los hermanos que andan de manera indisciplinada en la iglesia, que los hermanos que no se someten, que no se sujetan, venga usted, no yo, vaya usted y lo amoneste y le diga: hermano, ¿qué te pasa? Hermana, ¿qué le pasa? Hermano, hermana, le amoneste, porque anda de manera al garete. Anda desordenadamente, anda indisciplinadamente, no tiene orden en su vida, en su vivir. ¿Sí lo vemos? En segundo lugar, dice que también debemos alentar a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo. Siempre habrá, mis hermanos, alguien que va a necesitar aliento en medio nuestro. Usted quizás no lo sabe, a veces se da cuenta, a veces solamente tiene que mirar un poco para ver que el hermano, la hermana que tal vez tiene tiempo sin venir, ¿será que está desalentado? Podría ser.
Pero en todo caso, es responsabilidad de todos también ofrecer aliento a aquellos que están desalentados, que se encuentran desanimados. Y esa labor de ofrecer aliento es valiosa, hermano, necesaria y valiosa en medio de la iglesia, valiosa delante del Señor y valiosa para la iglesia. En tercer lugar, dice el apóstol Pablo que debemos sostener a los débiles. Sostener a los débiles. Sostenerlos con especial cuidado para que no terminen de caer. Sostenerlos para que no se queden en el camino. Sostenerlos para que no vuelvan atrás. Sostenerlos hasta que se hagan fuertes. Hasta que dejen de ser débiles y se vuelvan fuertes. Y entonces ellos mismos vengan a ayudar a otros que se encuentren en esa debilidad. Pero esa expresión reconoce que en medio de la iglesia no todos somos fuertes, o no todos son fuertes. Y hay algunos que son débiles, o no sé si algunos o muchos, pero con los débiles entonces no despreciarlos, no etiquetarlos, sino dice sostenerlos, sostener a los débiles. En cuarto lugar, como que para englobar a todos, dice que seamos pacientes con Machado. Que seamos pacientes. ¿Con quién más? ¿A quién más mencionamos? Con Ezequiel. Todos dicen que con Machado. Bueno, no, pero no es solo con Machado. Que seamos pacientes con todos. Que seamos pacientes con todos. Que seamos pacientes con todo. Con toda seguridad, usted en algún momento, su paciencia va a ser puesta a prueba aquí, en la iglesia. Con toda seguridad, en algún momento, su paciencia va a ser, algún hermano de la iglesia va a poner a prueba su paciencia. Un hermano, una hermana, un diácono, el pastor mismo, no sé quién, un líder de algún grupo, pero con toda seguridad alguien va a poner a prueba su paciencia. Le va a hacer algo que a usted no le va a pedir algo, le va a exhortar de alguna manera, no sé, algo le va a quedar mal en algún asunto, o repetidas veces ese hermano me dice que me va a hacer esto y no lo hace. Y ya me tiene hasta la coronilla. ¿Sí me explico? Y entonces el llamado del apóstol es que seamos pacientes con todo. Y cuando él usa allí la palabra paciencia, la palabra es macro. Y otra palabra ahí que le anexa, que es como decir el ánimo, la largura de ánimo, pero así de muy, muy, muy grande. Cuando decimos micro es lo pequeñito, poquito, pero es macro, la macropaciencia, el macroaguante, que usted va a aguantar, pero mucho, 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 mucho. Va a estirar eso, pero todo lo que sea necesario. Eso es lo que expresa allí esa palabra. Cuando dice ahí que sea usted paciente, que seamos pacientes entre todos, unos con otros. Que aguantemos, que desarrollemos la capacidad de aguante. De eso se trata, que desarrollemos la capacidad de aguante y largura de ánimo. Y en quinto y último lugar, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Puede ser que me van a hacer algún mal, que tenga que sufrir algún mal. Sí, puede ser que tengamos que sufrir algún mal. Estamos hablando entre nosotros, en las relaciones nuestras. El hermano me hizo esto, yo me la voy a cobrar. No. El hermano me quedó mal, ahora que no cuente conmigo. No. El hermano me pidió prestado un dinero y no me lo pagó, ahora le hago la cruz. No. No. El apóstol Pablo dice, si te hacen un mal, dice, miren que ninguno pague mal por mal.
No podemos tener esa actitud en medio nuestro y unos con otros. Antes, dice el apóstol, antes, sed benignos, que seamos benignos unos con otros. Y este es un llamado a la bondad, a que seamos buenos, bondadosos unos con otros. Es lo que nos presenta el apóstol Pablo, que seamos bondadosos siempre. Que seamos bondadosos entre nosotros, seamos bondadosos siempre. Es como el mismo Señor Jesucristo nos lo pidió, nos lo mandó, nos lo recordó, allá en Mateo capítulo 5, 38 al 48. Si solamente vamos a amar a los que nos tratan bien, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál mérito hay allí? Si solamente le vamos a hacer el bien a aquellos, si solamente le voy a llevármela bien con los que me tratan. No, entonces dice, con todos tenemos que buscar hacer el bien a todos. Inclusive hasta con aquellos que pensamos que no lo merecen. Pero acá no hay enemigos. El Señor llegó hasta ese punto, hasta los enemigos, a hacerle el bien. Pero acá no somos enemigos, somos hermanos, somos familia. Amén. En tercer lugar, tercer punto, en los versos 16 al 22 nos vamos a encontrar con una serie de instrucciones prácticas. 7 aspectos que mencionará el apóstol allí para que usted los vigile, para que usted no se descuide en esos aspectos. Son afirmaciones muy corticas, muy fáciles de recordar. Usted las lee y usted, aunque no sepa dónde quedan en la Biblia, usted se recordará. La Biblia dice esto y esto. Muy fáciles de recordar. No necesitan explicación. Sin embargo, voy a mencionar algunos pocos comentarios. Verso 16. Dice el apóstol, estad siempre gozosos. Ya, cortico. ¿Se lo puede aprender? Estad siempre gozosos. ¿Verdad que es fácil de recordar? Ajá. Ahora, ¿cómo hago yo para estar siempre gozoso? Tal vez esa pregunta puede tener lugar. Sabemos el gozo, por un lado, es fruto del Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu. Ahora, hay muchos hijos de Dios que lamentablemente se sumergen en una vida, en un sentir de desesperanza, de desaliento, de lamentos, en una actitud como con tendencia a la depresión, y es porque dejan de ver quién está con ellos. Dejan de ver al Señor que los rescató, al Señor todopoderoso, al Señor que les ama, al Señor que tiene grandísimas cosas para ellos, al Señor fiel, y se sumergen en sus pesares, en no sé qué cosas, y dejan de ver la luz radiante del Señor que está sobre sus vidas. Pero podemos, mirando a aquel que nos salvó, a aquel que nos redimió, que esto sea una realidad en nuestras vidas. Estar siempre gozoso, estar siempre gozoso. En segundo lugar, versículo 17, orad sin cesar, orad sin cesar. Y esto tiene que ver con que tengamos una actitud de oración permanente, con una actitud de oración permanente, que usted comience el día orando, termine el día orando, que en el transcurso del día usted tenga una constante disposición para agradecer. ¿Se ha dado cuenta que usted puede pasar el día y dar gracias, Señor, gracias por esto, gracias por esto? Y hace algo y le da gracias a Dios. Y hace un trabajo y le da gracias a Dios. Y logra hacer una diligencia y le da gracias a Dios. Y en fin, o sea, podríamos pasar todo el día y en cada circunstancia encontrar un motivo por el cual dar gracias a nuestro Señor. Y esto nos lleva al siguiente punto que dice el apóstol en el verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese dar gracias en todo significa en todo tiempo y circunstancia. En todo tiempo y circunstancia. Podemos hacerlo porque Él es Señor de nuestro vivir.
Él es Señor, Él domina sobre nuestras vidas y podemos hacerlo por eso. Él es Señor de toda situación. Él es Señor de toda situación, de toda circunstancia que se mueva sobre nuestras vidas, que se mueva sobre este mundo. Él es Señor, Él gobierna. No que lo imaginamos, que es así. Aunque no lo entendamos, es así. Pero además, repito, mis hermanos, tenemos que hacerlo porque recibimos demasiadas bendiciones de parte de Él. Recibimos demasiadas bondades de su parte, todas inmerecidas, pero las recibimos y lo mejor que podemos hacer es agradecer por ello, dar gracias en todo. El siguiente verso, el 19, dice: no apaguéis al Espíritu. Si damos cabida al pecado en nuestra vida, vamos a apagarlo. Al no avivar la llama de su presencia porque descuidamos la oración, porque dejamos de orar, porque dejamos de estudiar su palabra, vamos a apagarlo. Al no darle importancia a los mandamientos del Señor para obedecer los mandamientos del Señor, dejamos de obedecer los mandamientos del Señor, vamos a apagarlo. Seamos celosos en todo caso. Tenemos que ser celosos y cuidadosos para que eso no suceda en nosotros. El versículo 20 dice: no menospreciéis las profecías. Voy a enfocarme, lo que voy a comentar basado en 1 Corintios 14. La palabra profética era dada a la iglesia, como dice en 1 Corintios 14:13, para tres cosas: para edificación, para consolación y para exhortación. Así dice 1 Corintios 14:3. La palabra profética viene a la iglesia, era dada a la iglesia para, era en aquel tiempo, pensando en el tiempo de Pablo, para edificación, consolación y exhortación, para esas tres cosas. A fin de que la iglesia fuese edificada. La iglesia fuese edificada y también para que todos aprendiesen, para que la iglesia aprendiese. Lo dice 1 Corintios 14:31. Dice que los profetas debían hablar en orden, no en desorden, a fin de que la iglesia aprendiese lo que tuviese que aprender. Ahora bien, mis hermanos, no lo sé, desconozco el contexto, pero quizás porque muchos querían ser profetas, así como hoy, hay muchos que quieren ser profetas hoy, y quizás porque muchos querían estar dando palabras de Dios, así como hoy mucha gente también quiere estar dando palabras de Dios, de parte de Dios. No lo sé. Lo cierto es que Pablo tuvo que poner una regla. Y Pablo le dijo a los hermanos: un momentico. Si vienen a profetizar, que sean 2 no más, a lo máximo 3, no más de allí. Por algo él tuvo que poner ese freno allí, decir que no sean más de 2 o 3 a lo máximo los que vengan a profetizar, no más de allí. 1 Corintios 14:29. O quizás porque se cometían abusos en esos mensajes y desórdenes cuando se compartían tales mensajes, no lo sabemos. Lo cierto es que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica: no menosprecien las profecías. Porque quizás los hermanos dirían: ahí viene el hermano tal con sus mensajes, ahí viene el otro hermano con sus profecías. No lo sé. Pero Pablo le dice a la iglesia: no menosprecien la profecía, no la menosprecien, no la tengan en poco, los mensajes proféticos. Que no tenían que ver con anunciar el futuro,
No tenían que ver con anunciar el futuro, tenían que ver era con mensajes de edificación, de consolación y de exhortación, con llamados a la comunión, con llamados a buscar al Señor, con llamados al arrepentimiento, con llamados a llevar una vida santa, con ese tipo, con recordar la palabra del Señor. Y esto nos lleva al siguiente verso y al siguiente punto, en el verso 21. Pablo le dice, no menosprecien la profecía, y inmediatamente dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y yo le recuerdo a usted, la única palabra inerrante, la única palabra inequívoca, la única palabra perfecta en sí misma es la palabra que tenemos acá, la palabra escrita de Dios. Esta es la palabra inerrante, la palabra inequívoca, la palabra que está allí y por la cual deben ser juzgadas todas las cosas. Y nosotros mismos debemos ser confrontados con ella. Pero cualquier otro tipo de palabra, cualquier otro tipo de mensaje debe ser juzgado, debe ser examinado, debe ser probado, debe ser pasado por el filtro del razonamiento, por el filtro de la palabra de Dios, por el filtro de la doctrina, por el filtro del discernimiento espiritual. Debe ser probado y examinado. Estamos llamados a hacerlo, invitados a hacerlo. Y el apóstol dice, bueno, retengamos lo bueno. Quizás en las cosas, quizás en mensajes, entonces nos encontramos, bueno, esto está bien, esto no. En estos días me envió un hermano un mensaje sobre un pasaje, un análisis sobre un pasaje de aquella escena cuando el Señor Jesucristo estaba con un grupo de sus discípulos y está escribiendo en tierra y le traen a la mujer sorprendida en el acto del adulterio y usted sabe y entonces bueno, hay alguien que presenta una explicación y me dice, ¿qué piensa usted de esa explicación? No le respondí al hermano, no he tenido la oportunidad porque quiero hablarlo personalmente. Pero yo encontré allí de que yo desecharía casi que la mitad, la primera parte de lo que él dice. No estoy de acuerdo con lo que él dice, me parece que no es bíblico, que no hay manera de demostrar de que esto sea así. Pero la otra parte está correcta y estoy de acuerdo y está bien. Allí aplicaría esto. Lo puedo examinar y retener lo bueno. Saco lo que no es y digo, esto se puede tomar. Así estamos usted. Y eso debemos hacer. Eso debe hacer usted con los mensajes, con las predicaciones, con lo que usted ve por allí en las redes, que no porque diga del Señor usted puede decir esto está bien y esto está bien, porque menciona al Señor. No. Examínelo. Sea crítico. Sea crítico, examínelo, ponga a prueba y usted vea si eso de verdad es correcto. Y retenga lo bueno. Y lo demás deséchelo. Y no tenga miedo de desecharlo porque no está desechando usted la palabra de Dios. Está desechando quizás otros comentarios y otra interpretación que no es la palabra de Dios en sí. El último punto de estos versos dice, absteneos de toda especie de mal, en el verso 22. ¿Sabe lo que es abstenerse, verdad? Todos sabemos. Abstenerse. De toda especie de mal. Estamos llamados a ser santos para nuestro Dios que es santo. Y hay un aspecto de la santidad que es sumamente práctico y que involucra el que usted y yo nos hagamos el propósito
de no participar en ningún tipo de mal. De eso se trata, así tan sencillo. No participar de ningún tipo de mal. El apóstol dice de toda especie de mal. ¿Dónde podrá estar ese mal? Bueno, imagínense. Eso se extiende a multitud de áreas de nuestro vivir en el mundo en el cual estamos, conductas, tratos, relaciones, distracciones, todo aquello que no refleje los valores del reino de Dios. Póngalo usted en jaque. Todo aquello que no refleje los valores del reino de Dios, usted póngase así, como un gato erizado. Todo aquello que no refleje los valores del reino de Dios es un peligro para usted. Es una amenaza para usted. Y repito, podrían ser muchas cosas, pero la solución es la misma para todas. ¿Cuál es la solución? Abstenerse. La solución es esa, solamente abstenerse, no participe. No mire, no vea esa serie, esa película, no entre a esas páginas, no haga esas llamadas, no consienta en ciertas cosas, en fin, no lo sé. Abstenerse de toda especie de mal. Pasamos al punto número 4. Hasta ahora hemos visto lo que nosotros tenemos que hacer, la actitud hacia el liderazgo, la actitud entre nosotros, el llamado hacia la santidad, pero ahora vamos a ver la obra de Dios. Está expresada en los versos 23 y 24. Y Pablo dice, después de decir hagan, ahora dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. De manera que ahora el apóstol presenta como deseo y oración lo que Dios quiere en nuestras vidas. Una obra que Dios mismo va a realizar. Pablo dice, y el mismo Dios, que el énfasis allí, es Dios mismo quien lo va a hacer, y bendito sea su nombre. Él es el que se encargará de hacer esa obra, y no otro. Me llamó la atención que el apóstol Pablo dice el Dios de paz. ¿Por qué lo llamaría con eso? ¿Por qué ese nombre, el Dios de paz? Realmente no lo sé. No sé por qué lo llamó así, el Dios de paz. Pero pensé, ya que está hablando de la santificación, ya que está expresando de que ese Dios de paz nos va a santificar, de que ese Dios de paz nos va a santificar por completo, pensé que nosotros, para ser santos, vivimos en una guerra continua, contra el pecado, contra las tendencias de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro corazón, contra las tentaciones, contra el maligno. Una guerra que no se va a acabar sino hasta que salgamos de esta vida. Si usted dice, pero es que yo no quiero sentir tentaciones, imagínese, eso es imposible. Si usted es de Cristo, usted va a ser tentado. Si usted ha conocido al Señor, usted se va a sentir incómodo en esa lucha interior. Martín Lutero dijo, es como si hubieran dos perros peleando dentro de mí, y están allí todo el tiempo, y bueno, va a ganar el que yo alimente más. También creo que dijo en una oportunidad, bueno, yo no puedo evitar que los pájaros estén revoloteando, están ahí siempre revoloteando sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que vengan y hagan un nido en mi cabeza. Entonces, la vida del cristiano es una lucha constante contra la naturaleza, contra el pecado, contra las tentaciones. Estamos en guerra, en ese sentido. Para ser santos para Dios estamos en guerra. Por ser hijos de Dios estamos en guerra, en una guerra espiritual. Y dice, pero el Dios de paz
Quizás por eso el apóstol Pablo lo dijo, porque llegará un momento en que esa guerra se terminará y nos encontraremos en paz. Ya no habrá más tentación, ya no habrá más corrupción, ya no habrá más nada de eso. Estaremos en completa y perfecta paz para la gloria de Dios. Dice, seamos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. ¿Cómo nos quiere Dios? Irreprensible. Así nos quiere el Señor, irreprensible. Imagínense, a veces nos tenemos que llamar la atención unos a otros. Hermano, estás llegando siempre tarde al servicio. Hermano, no vienes a la oración. Hermano, no sé qué. Hermano, etcétera, no sé. Y eso somos nosotros. ¿Qué será de Dios? ¿Qué nos tendría que decir el Señor a nosotros? ¿Por qué cosas Él nos podría reprender a nosotros? Pero Él nos quiere irreprensibles. Él nos quiere irreprensibles para Él, que seamos irreprensibles, que vivamos de manera irreprensible hasta la venida del Señor. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como lo menciona allí, que todo nuestro ser refleje ese hecho. ¿Es esto posible? Sí, es esto posible. Si dependiera de nosotros, no. Pero como depende de Él, tenemos la gracia de Él, tenemos su Espíritu con nosotros, entonces esto es posible. Gloria a Dios por eso. Palabras finales, mis hermanos. Versos 25 al 28. Nos vamos a encontrar con una petición, con dos mandatos y una palabra de bendición. La petición es, Pablo dice, hermanos, oren por nosotros. Y me alegra de que esté eso allí. Que Pablo también dice, oren por mí. Con todo y que es el apóstol, con todo y que es el hombre lleno del Espíritu Santo, con todo y que es el hombre que ha visto grandes cosas, también necesita la oración de la iglesia. No hay nadie que no necesite el respaldo de la oración. Le agradezco cuando usted me tiene presente en sus oraciones, de verdad. Lo necesito, lo necesito. Yo también oro por usted. Yo también oro por usted. En segundo lugar, nos encontramos con un saludo. Pablo dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, dice el verso 26. Un ósculo es un beso, con un beso. Esa era la costumbre de las iglesias cristianas, de las primeras comunidades cristianas. Saludarse como se saludaban los orientales, con un beso en la mejilla, 1 o 2 besos en la mejilla, hombres con hombres. No vamos a pensar que hombres con mujeres, no, hombres con hombres se saludaban. Entonces, de manera que si aquí hay un hermano que quiere saludar con un beso santo, comience por los hombres. Comienza a agarrar al hermano, a su hermano y dele un beso en una mejilla y le da el beso en la otra mejilla. Pero esa no es nuestra costumbre. Esa no es nuestra costumbre. Nosotros no tenemos esa costumbre. El énfasis acá, en todo caso, el énfasis aquí no está puesto en el beso, sino que tiene que ser santo. El saludo tiene que ser un saludo santo. Yo le puedo dar la mano a mi hermana, pero que sea un saludo santo. O puedo hacerlo de forma que la incomodo, o de forma maliciosa, y eso no estaría bien. Yo puedo expresar un saludo, y voy a seguir con esto de la hermana, porque, entonces, y puedo saludarla de manera cordial y decente, o puedo saludarla de manera sugerente e inapropiada. ¿Usted me entiende? Y eso no está correcto. Y eso no debe suceder en medio nuestro. Ninguna hermana debería sentirse incómoda por un saludo de nosotros, los hombres, para con ella. ¿De acuerdo? Estamos todos llamados a saludarnos de forma santa.
Y finalmente, y terminamos, mis hermanos queridos, la bendición final que el apóstol menciona es: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y es lo que también cada uno de nosotros deberíamos desearnos, unos a otros siempre. Que esa bendita gracia que nos rescató, que esa bendita gracia que nos reconcilió con Dios en la persona del Salvador, esté siempre con nosotros. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Gracias le damos, Señor y Padre nuestro, que nos ha permitido considerar su palabra y culminar de esta manera atravesar la carta, toda la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Gracias por habernos permitido considerar sus escritos, su palabra inspirada durante estas 7 semanas. Gracias por lo que ello ha representado, Señor, y significado para nuestras vidas, por el entendimiento, por la luz que ha traído, por esclarecer un poco más, Señor, su voluntad para con nosotros. Ayúdenos a vivir de conformidad a lo estudiado. Ayúdenos a vivir, Señor, tomando en cuenta cada una de estas consideraciones, de estos ruegos, de estos mandatos, de estas exhortaciones. Que su Espíritu Santo los traiga a nuestra mente, memoria, que las podamos tener presentes, Señor, en nuestro corazón y haya una disposición a hacer los ajustes necesarios en nuestro vivir. Haya una disposición para hacer los cambios que den lugar, Señor, a nuevos comportamientos, Señor, y finalmente a una vida distinta para gloria suya, para honra y alabanza de su nombre. Usted conoce nuestra debilidad, pero contamos con la ayuda suya, con la ayuda del Consolador, con la ayuda de su Santo Espíritu. Está con nosotros. No se canse usted, Señor, de insistir con nosotros. Inquiétenos, redargúyanos, despiértenos, Señor. Si estamos adormecidos, despiértenos, inspírenos, avive usted la llama, Señor. Y si tenemos nosotros que hacerlo, también enséñenos y ayúdenos a avivar la llama de la espiritualidad en nuestro vivir. Produzca usted en nosotros el deseo, el sentir. Experimentemos sed de Dios, sed de su palabra, sed de venir ante su presencia. Nos sintamos insatisfechos de un vivir vacío. De tal manera que tengamos que ir, Señor, ante usted y decirle: quiero vivir para usted. Y nos rindamos, Señor, totalmente, completamente a usted, Señor, para honrarle, para adorarle, para servirle. Como hijos suyos, como redimidos suyos. Bendíganos como iglesia, Señor, como familia de fe. Que los lazos del amor de Cristo se estrechen
se fortalezcan cada vez más, Señor, en nosotros. No sea un pensamiento, no sea una enseñanza, sea una realidad en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor y Salvador, se lo pedimos. Bendito Dios. Amén.